Con la venida de Jesucristo al mundo, pudimos descubrir muchas cosas. Y entre las cosas que pudimos descubrir es que a través de todo lo que Jesús hablaba, manifestaba una inconformidad del reino de los cielos con la manera en que los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban tratando de conducir al pueblo. Y podemos ver que una de las palabras en el libro de Mateo y en muchos de los evangelios dice que cuando Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas de Galilea predicando y enseñando en las sinagogas de ellas del reino de los cielos, dice que al ver la multitud sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían pastor, estaban desamparados, estaban dispersos. En el libro de Mateo capítulo 23, la palabra de Dios dice que Jesús acusa a los escribas y excusa a los fariseos. Como característica, digamos, del ministerio, una de las características principales del ministerio de Jesús fue develar o revelar las falsas doctrinas, el error que estaban cometiendo las iglesias y las fallas, todas las fallas que había, a través de que estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, estos maestros, estos rabinos, tal vez podíamos hablar también de algunos pastores, algunas iglesias, algunas denominaciones, todos ellos venían enseñando cosas que Dios no había mandado y venían transformando las enseñanzas que habían sido reveladas a los profetas a través del Espíritu Santo de Dios o de la poderosa palabra de Dios o de la manera en que Dios les hablaba a cada uno de ellos personalmente y directamente. De esa misma manera podemos entender que Jesucristo, cuando vino y empezó a ejercer el ministerio y a predicar la palabra, Jesús nunca habló de que pertenecía o venía en nombre de algún ministerio. Lo único que dijo fue que Él venía en el nombre de su Padre, que el Padre lo había enviado. Pero Jesús nunca dijo: yo vengo en el nombre de la iglesia tal, o yo vengo en el nombre de la denominación tal. Jesús nunca se identificó como pentecostal, nunca se identificó como pentecostés, Jesús nunca se identificó como mormón, Jesús nunca se identificó como católico, Jesús tampoco nunca se identificó como bautista, nunca se identificó como que pertenecía a la iglesia del séptimo día, al movimiento misionero mundial, al G7, a nada de estas denominaciones, a nada de estas corrientes, sino que Jesús dijo: vengo porque mi Padre me ha enviado. Y a través de esto podemos entender de que Jesús siempre en su ministerio lo único que verdaderamente mostró y enseñó fue la sana doctrina. Ahí Jesús empieza a mostrar y empieza a develar los errores y empieza a decirle a los fariseos hipócritas, empieza a decirle a los fariseos y saduceos sepulcros blanqueados, empieza verdaderamente a decirle que ellos eran unos lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y de esta misma manera nosotros podemos entender de que todo aquel que no esté ejerciendo un ministerio de sana doctrina, de sana enseñanza, conforme a lo que Jesús entregó, a lo que Jesús mostró y a lo que Jesús habló, verdaderamente está errado, está equivocado. Básicamente hay una palabra poderosa que dice que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y verdaderamente cuando miramos y entendemos todo lo que está aconteciendo, vemos de que verdaderamente hay un extravío, un error, una falla y una equivocación a través del ejercicio de estos ministerios fariseicos y saduceicos en la actualidad.